Tiempo con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron. Apresúrate, le dijeron a Lot. Toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí. Vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus dos hijas y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas. No miren hacia atrás, ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas o serán destruidos. Esto está en Génesis 19 del 15 al 17. Estamos hablando en un contexto de la historia donde el Señor había decidido destruir a Sodoma y Gomorra por el pecado y por todo lo que se practicaba en estas ciudades, que era algo abominable. De hecho, una de las circunstancias que suceden antes de que los ángeles saquen a Lot y a su familia de esta ciudad de Sodoma, sucede que ellos fueron hospedados por Lot en su casa. Y unos hombres, dicen que mayores y jóvenes, o sea que el pecado y la abominación estaba en todas las edades, fueron a tocar la puerta de Lot y le exigían que le permitieran entrar o que le entregaran esos dos hombres, que para ellos eran hombres, pero en realidad eran dos ángeles, que se los entregaran porque querían tener sexo con ellos. O sea, eran hombres que querían tener sexo con otros hombres. Así que Lot se niega y ellos quieren matar a Lot, pero los ángeles lo liberan de estos hombres y lo encierran en la casa, pero los enceguecen a ellos para que no puedan continuar con las artimañas pues que tienen de tomar a estas personas. Finalmente los sacan de Sodoma y una de las órdenes que le dan los ángeles es que no miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle. Y aquí es donde el Señor quiere concentrar el mensaje de hoy. Quiero leerles lo que dice en el versículo 26 más adelante del mismo capítulo de Génesis 19. Dice: pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Muchas veces el Señor nos quiere sacar de lugares donde nos encontramos estancados, donde estamos viviendo en una situación absolutamente reprochable, muchas veces ni por uno, sino por las personas que están alrededor de uno, situaciones que no tienen nada que ver con la santidad, ni con la voluntad de Dios, ni con el plan divino, ni con las cosas que Dios realmente quiere que nosotros hagamos y aprendamos. Muchas veces Él quiere darnos la libertad de muchas cosas que no son buenas para nuestra vida, que no tienen nada que ver con el propósito divino de esos planes de bienestar que el Señor tiene para nosotros. Y a veces nosotros nos aferramos tanto a esa vida, a esas personas, a ese entorno, a esos lugares, que no queremos salir de allí. No queremos la libertad que Dios nos está ofreciendo. No queremos avanzar hacia los propósitos de Dios. No queremos recibir las cosas que Dios nos quiere dar. Y muchas veces estamos allí orando y orando y orando y esperando para que Dios cambie las circunstancias, para que Dios cambie las situaciones. Pero hay momentos donde Dios ya no responde a situaciones donde Él sabe que ya no hay nada que hacer, que lo único que tiene que venir es destrucción, porque no hay más nada que hacer. Y no es que Dios no tenga poder para hacerlo, y no es que Dios no pueda cambiar las circunstancias, porque Él puede cambiar cualquier cosa. Pero cuando el corazón de los hombres es duro, y no quieren tomar un camino diferente y no quieren ajustarse a los preceptos y normas del Señor, pues definitivamente no hay nada que hacer, porque Dios no obliga a nadie. El hombre es el que tiene que tomar la decisión de seguirle, de cambiar, de transformarse, de ser una persona diferente. Y mire lo que estas personas quisieron hacer con dos ángeles. De hecho, no tenían ni siquiera la revelación de que eran ángeles.
estaban viéndolos como hombres, porque su pecado los enceguecía, porque su pecado lo único que les dictaba era que siguieran practicando las abominaciones que ellos practicaban, pero no se dieron cuenta que eran dos ángeles. Entonces, en el amor del Señor por Lot y su familia, le dice a través de los ángeles que salgan de allí. Incluso le dice que si hay otra familia en esa ciudad para sacarlos, y eran los prometidos de sus hijas. Y Lot alcanza a avisarles a ellos de que salgan de la ciudad porque va a ser destruida. Pero ellos no le creyeron. Y vemos los dos tipos de personas que se enfrentan a la voluntad de Dios. Unos que no creen, que Dios les dice, que Dios les habla, pero prefieren quedarse en la inmundicia, quedarse en lo que está, en la normativa, en la narrativa, en la costumbre, en la tradición. Están cómodos en los lugares que conocen y no quieren conocer nada más. No creen en Dios, no creen en los mensajeros de Dios, no creen en que Dios puede usar una persona para advertirles que pueden ser destruidos, que su vida puede estar en peligro, que necesitan cambiar de lugar, de posición, que necesitan salir de donde están. Y la otra parte es aquellos que alcanzan a salir, pero siempre están mirando para atrás, siempre están mirando al pasado, siempre están mirando en lo que pudo ser y no fue, siempre están mirando en lo que pasó, siempre están mirando en lo que les hicieron, siempre están en esa posición de pasado y no están mirando hacia dónde están caminando, a un futuro promisorio que Dios tiene para nosotros. Y era lo que justamente le pasaba a los israelitas también. El Señor los sacó de Egipto para llevarlos a una tierra prometida, a una tierra que fluía leche y miel, a una tierra que iba a ser de propiedad de ellos, que no iba a ser gobernada por un faraón, donde no iban a ser esclavos, donde el faraón ya no iba a tener autoridad o poder sobre ellos. Y cada vez, en cada momento del desierto, mientras caminaban hacia la tierra prometida, todo el tiempo miraron hacia atrás, todo el tiempo incluso se querían devolver, todo el tiempo prefirieron y añoraban las cosas que el faraón les daba, pero no añoraban las cosas que Dios les había mostrado. ¿Y qué sucedió con estas personas que salieron de Egipto? Murieron 2 millones de ellos en el desierto. Los que quedaron vivos fueron los que nacieron en el desierto y fueron los que entraron a la tierra prometida. Y muchas veces Dios tiene planes de bienestar, tiene planes diferentes para nosotros y quiere sacarnos de lugares, quiere quitarnos personas de encima, quiere romper relaciones que no son buenas para nosotros, que no nos ayudan a crecer, que no nos dejan ir al lugar que Dios tiene preparado y reservado para nosotros, que siempre va a ser mucho mejor que donde nosotros estamos. Los planes de Dios siempre van a ser mejores que los planes nuestros. Los pensamientos de Dios siempre van a estar mucho más arriba que los pensamientos de nosotros. Las cosas que Dios tiene para nosotros siempre van a ser mejores que las que nosotros queramos conseguir o queramos tener. Y muchas veces nosotros no entendemos eso. Y dice que la esposa de Lot, por mirar atrás, se convirtió en una estatua de sal. Una estatua de sal no oye, no ve, no siente, no camina, no pasa absolutamente nada con esa estatua. Es como una muerte en vida, entre comillas, vida, porque no tiene vida, pero se ve, está allí, pero no pasa nada con ella. Y muchas personas están caminando en este momento como estatuas de sal. No tienen ninguna vida en su vida, no tienen vida en las cosas que hacen, no tienen vida en las cosas que piensan, no tienen vida en los sueños que tienen. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están añorando o están mirando para atrás. Hay un propósito que Dios quiere que tengas en este día. Y el propósito es no mirar para atrás y avanzar hacia donde el Señor quiere que nosotros avancemos. Es necesario que nosotros tomemos el camino y no miremos para atrás, no miremos lo que pasó, no miremos lo que vivimos, no miremos a quién estamos dejando atrás. Muchas veces nosotros tenemos demasiados apegos con las personas, demasiados apegos con los lugares, con las situaciones, y eso no es
Eso no es sabio, eso no es bueno, eso no nos ayuda absolutamente para nada. Los apegos vienen de nuestras emociones, vienen de nuestros sentimientos. Y el reino de los cielos no se basa ni en las emociones ni en los sentimientos, sino en los principios. Así que tenemos que decidir: o camino hacia adelante, hacia el reino, a las cosas nuevas, a las bendiciones, a lo sobrenatural, a lo que Dios tiene para mí, o sencillamente me quedo donde estoy, pero entonces con la intención y con la certeza de que donde estoy no voy a crecer. Donde estoy, Dios no va a meter la mano, porque Dios no nos bendice en el lugar que nosotros querramos y como nosotros querramos. Él nos bendice donde Él quiere que estemos y como Él quiere que estemos. Así que cuando nosotros decidimos seguir al Señor, cuando nosotros pedimos y cuando incluso tomamos la decisión de orar y pedirle a Dios bendición en algo o por algo, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros acudimos a Dios, primero nos tenemos que someter y sujetar a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Qué tenía de malo en lo que Dios estaba proporcionándole a Lot y a su familia? Sacarlos de un lugar podrido, donde la gente tenía un corazón podrido, para llevarlos a un mejor lugar. Sacarlos de allí para bendecirlos. Y no solamente lo dudaron en algún momento, Lot lo dudó, sino que su esposa prefirió mirar para atrás, añoró eso. ¿Qué estaba ella añorando allí? Añorando algo que nada que ver con la voluntad de Dios, nada que ver con una mejor vida, nada que ver con todo lo bueno que Dios les estaba prometiendo. Así que en este día el Señor los quiere dejar con esta gran meditación, donde nosotros necesitamos mirar si la respuesta a nuestra oración no ha llegado, es justamente porque estamos en el lugar y con la persona equivocada. Que Dios los bendiga. A que un ángel descienda para mover las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar, tu milagro ocurrirá, porque hoy se mueven las aguas del estanque, porque el maestro llegó, te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar. 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 Ya no tienes que esperar, un milagro ocurrirá, porque hoy se mueven las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar, hoy tu vida cambiará, porque hoy se mueven las aguas del estanque, porque el maestro llegó, te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven